Estamos en Juan 14 y vamos a leer algunos pasajes que el Señor quiere para nosotros el día de hoy. Bien, como siempre lo he dicho, hay algo que la Biblia tiene o que más o menos nosotros conocemos, y es que nada hay nuevo, ¿verdad? Todo lo que está escrito, si lo han leído, bueno, pues son pasajes que ustedes recordarán fácilmente, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos leído el libro de Juan y a veces no le podemos captar con atención lo que realmente Dios quiere por nosotros, ¿verdad? Así que si usted lo ha leído, pues se va a identificar rápidamente con lo que el Señor quiere hoy día para nosotros, ¿verdad? Se va a rápidamente familiarizar y va a empezar a entender lo que el Señor quiere para nosotros. Bien, estamos en Juan 14 y versículo 15. Bien, es el amor, ¿verdad? Habla del amor y cómo nosotros podemos entender el amor hacia Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ama y eso es una realidad, aunque muchos lo nieguen, es una realidad que nosotros como cristianos pues debemos practicarlo, ¿verdad? A veces se nos pasa por el simple hecho de que pues la vida que nosotros vivimos pues no lo queremos recordar, ¿verdad? O más bien no lo queremos vivir. En sí no es que no lo entendamos, es que realmente no vive totalmente en nosotros, ¿verdad? Porque si lo lees, bueno, dices, ahí está. Sí, pero la práctica a veces se queda muy corta en cuanto a lo que nosotros podamos leer, ¿verdad? La práctica a veces es más corta en cuanto, bueno, yo ya me lo sé, sí, pero a veces es necesario más bien meterse en ese pasaje y saber cuánto nosotros hemos aplicado en nuestra vida para poder entenderlo, ¿verdad? Esto es lo que hace Dios conmigo, no sé si con ustedes lo hace, pero cada vez que yo leo, trato siempre de que Dios me hable para que pueda entender el pasaje realmente en mi vida, ¿verdad? Porque es muy fácil yo tratar y decir, bueno, va a aplicar a algunos de los hermanos, va a afectar a alguien, pero en realidad no es tanto para ustedes, sino para mí, porque me encuentro yo en la presencia de Dios, porque es su palabra, ¿verdad? Entonces tengo que yo tomar mis notas para mí mismo y decir, wow, cuánto es lo que yo fallo en lo que Dios me está enseñando, porque esto es lo que quiere Dios para mí, ¿verdad? Así que en realidad es para todos, pero vamos a ver lo que el Señor dice aquí en Juan 14 y versículo 15. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Bien, dice, si me amáis, guarda mis qué, ¿verdad? En otras traducciones se puede leer de esta manera, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Eso es, ustedes lo pueden encontrar en cualquier otra traducción y es muy bueno porque dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos, ¿verdad? Así que la primera cosa que encontramos que nosotros debemos entender es que cuánto amamos a Dios o cómo le amamos, ¿verdad? ¿Cómo es que le amamos? ¿Cómo es que le amamos en verdad? No solamente en palabra, porque lo vamos a ver que muchos solamente hablan del amor o dicen tener amor, pero solamente está en el labio, en lo que ellos dicen. No está en el corazón para poder que otros lo vean como realmente Dios ha trabajado en su vida. Y eso es lo que dijo más adelante, pero vamos a ir parte por parte, ¿verdad? Así que, como lo dije, se entiende de esta manera, si me aman, obedecerán mis mandamientos, ¿verdad? Si ustedes me aman, van a obedecer mis ¿qué? Mis mandamientos. Y usted dirá, bueno, no vivimos por los mandamientos, ¿verdad? Bueno, exactamente no, pero realmente sí, porque eso refleja lo que hay en nuestro corazón. Porque los mandamientos los ha cumplido ¿quién? Cristo, ¿verdad? Todo lo que nosotros no podamos hacer, Dios lo ha hecho para que nosotros seamos perdonados delante de Él. Él es el sacrificio perfecto. Pero nosotros vemos en eso cuánto fallamos si decimos amar a Dios. Nuestro reflejo es que todo eso que Dios ha dado por bueno y ha sentado bien para nosotros, a veces el mundo lo ha tratado de decir, bueno, es muy radical decir esto. Es muy fuerte decir esto para la gente y por lo tanto le quitan el peso que realmente tiene el mandamiento de Dios. Y entonces ahí empieza el problema porque le están quitando lo que realmente Dios dijo para cada uno de nosotros. Entonces el peso ya empieza a suavizar el corazón del hombre y empieza a tener más resistencia a las cosas de Dios. Y nosotros
realmente no le podemos quitar porque es muy claro lo que está diciendo el Señor. Es muy claro. Él dice, si me amas, guarda ¿qué? Si me amas. Es la pregunta, es casi como una pregunta. Si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. A veces quedamos cortos en todo esto. Si nosotros seguimos leyendo es bien interesante, pero solamente este pasaje y vamos a leer otros más. Porque es interesante lo que dice, si me amas, guarda ¿qué? Es maravilloso, hermano. Cada vez que lo leo me sorprende porque para mí es una pregunta. Si yo amo a Dios, tengo que hacer lo que Él me manda. Por lo tanto, cuando ese mandamiento está en mí y yo no lo obedezco, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios, sí o no? No. Eso es lógico, rápido, todos lo reconocemos. Todo el mundo sabe. Y yo también lo he hecho así, hermano. Porque yo digo, no estoy haciendo lo correcto cuando yo digo amar a Dios, pero estoy haciendo todo lo contrario en mi vida. Cuando yo me encuentro haciendo no la voluntad de Dios, sino mi propia voluntad. El amor hacia Dios es hacer lo que Dios realmente nos mandó a nosotros a vivir por ello. Y la religión ha quebrantado, no solamente en este tiempo, pero ha quebrantado muchos mandamientos. Se los dijo en uno de sus pasajes, que ellos habían quebrado bastantes, los habían distorsionado los pasajes en cuanto a la obediencia a Dios. Bien, para entender un poco de esto, este versículo enseña que sus discípulos, enseñándole a sus discípulos que la forma de demostrar su amor por Él es a través de la obediencia a sus enseñanzas. Es a través de la obediencia a sus enseñanzas, a lo que Él les estaba diciendo. Se encuentra entre dos cosas, porque Él primero les decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Casi en la parte del medio, no quiero decir que está exactamente en medio, pero también les dice en el 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre y mi Padre es el labrador. Hay mucha conexión en todo esto y se encuentra realmente, no en medio, no quiero decir en medio porque no los conté, pero es bien interesante cómo Dios lo pone. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y sigue hablando de muchas cosas. Entonces, el contexto mismo es, Jesús está hablando con sus apóstoles durante la última cena antes de su crucifixión. Les está enseñando esto. Ella sabe que va a morir, pero les está enseñando del amor, de cuánto aman a quién, a Dios, o cómo van a aplicar su vida el decir amo a Dios, amo a Dios. ¿Cómo lo van a poder aplicar en su vida? Si tú amas, dice, debes guardar mis mandamientos. Si tú me amas, debes guardar esto. Y eso está antes de su crucifixión, en la última cena. Y qué maravilloso, ¿verdad? Si Dios siempre quiere prepararnos para la vida, siempre quiere prepararnos para lo que viene. Lógicamente que no lo vemos, ¿verdad? No lo vemos. Vemos en la actualidad más bien las tragedias. Lo que te está pasando o lo que me está pasando a mí. Más a un lado hacemos lo que Dios ha dado como mandamiento. Lo hacemos a un lado exactamente. ¿Por qué? Porque creemos que lo que pasa en nuestra vida es mucho más importante. Es mucho más importante que obedecer a quién. A Dios y sus mandamientos. Entonces, el significado, bien, Jesús conecta el amor con la acción de guardar sus mandamientos. Eso es lo que está haciendo. Jesús conecta el amor con la acción de guardar sus mandamientos. ¿Vieron? Conecta la acción de decir tener amor, pero al mismo tiempo lo conecta con guardar sus mandamientos. Van pegados uno con el otro. O sea, tú dices tener amor, lo conecta ahí. Bueno, tienes que guardar sus mandamientos. Entonces, dejen claro que la obediencia es una expresión directa al afecto y a la lealtad, ¿verdad? Al afecto y a la lealtad. Porque eso es lo que debemos a Dios. Cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, tenemos una lealtad ¿a quién? A Dios mismo. Nuestro afecto, no es necesario a veces que te vean con tu Biblia en tu mano, pero tus acciones, las acciones mías muestran si realmente estoy guardando los mandamientos de quién.
de Dios. No es que eres religioso como muchos enseñan. El sábado no debo de hacer nada, ¿verdad? Muchos dicen, el sábado no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, Él dijo que es Señor aún del día de qué. ¿Sí? O sea, si dijo eso es porque Él está cumpliendo absolutamente todo, pero está diciendo, los mandamientos que yo les doy, más bien dijo Pedro, los mandamientos, perdón, Pablo en una ocasión, si no me equivoco, dijo, los mandamientos de Cristo no son ¿qué? Gravosos. Y si no son gravosos, no es algo que te afecta, no es algo que te está impulsando a hacer cosas, más bien te benefician para poder estar bien delante de Dios. Es un beneficio realmente para nosotros en la actualidad estar obedeciendo a quién, a Dios a través de sus mandamientos. Nosotros obedecemos porque sabemos que eso es una realidad cada vez que lees todas las cosas, y Él habla de bastantes cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, más adelante, bueno, sí, en Mateo, vamos a ir a Mateo porque para no parafrasearlo, allí hay bastantes que encontré. Mateo 5, más atrás, estoy buscando adelante esta tarde. Mateo 5. Y sí, aquí está 5. Sí, es que hay bastante, anoté bastantes en Mateo, solamente vamos a ir a este libro. Bien, Mateo 5 y versículo 17. ¿Lo tienen? Vean lo que dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Sino para cumplir. Él mismo está diciendo, yo no vengo a abrogar ninguna ley, sino he venido para ¿qué? Para cumplirla, para cumplirla, para cumplirla. ¿Qué demuestra eso a nosotros? Que nosotros también debemos de ¿qué? Cumplir. Cumplir exactamente lo que Dios nos ha mandado. Entonces dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una hoja ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Él no vino a quebrantar ninguna ley que ya estaba establecida, ¿no? Ninguna. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿qué dice? Muy pequeños, que los haga bastante pequeños, dice, y así enseña a los hombres, ¿qué dice? Muy pequeño será llamado en el reino de ¿dónde? Más cualquiera que los haga, más cualquiera que los ¿qué? ¿Y los qué? Y los enseñe. Dice, este será llamado grande, ¿dónde? O sea que no se le puede quitar ni aumentar. Si Dios dijo que no desearás la mujer de tu prójimo, es eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nosotros encontramos en una situación diferente a ese caso, entonces estamos faltándole al mandamiento que Dios ¿qué? Estableció. Nosotros estamos faltando al mandamiento que Dios ya estableció. Por eso es que es muy importante en nuestro corazón en todo este tipo de asuntos. La Biblia es espiritual. Tu corazón debe estar dispuesto a escuchar. El mío debe estar dispuesto a escuchar. ¿Por qué? Porque puedo quebrantar este mandamiento, ¿no es cierto? Lo puedo quebrantar. ¿Por qué no lo quebranto? Porque Dios me enseña que eso es literal lo que me está hablando. Me está hablando a mí que yo puedo ¿qué? Fallar. Pero el amor que yo le tengo a Él, o que digo tener, debe estar demostrado en hacer ¿qué? Su voluntad. En hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque si tú dices amar a Dios, debes guardar sus ¿qué? Sus mandamientos. Entonces, es muy claro, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis ¿dónde? Es una comparación, ¿verdad? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, ¿qué hacían ellos? Pues ellos eran religiosos. Ellos paraban en las esquinas y oraban y todo el mundo quería que lo vieran, ¿verdad? Pero él dijo, métete a tu casa y se cierra tu puerta y ponte de acuerdo con quién.
Que no te vea nadie, que no se dé cuenta que si estás ayunando, que eres esto, el otro, sino más bien que tú tengas una relación con ¿quién? Con Dios por amor, porque Él sabes que ese es un mandamiento, que Él lo único que quiere es que tú estés con Él. Él demanda que tú estés con Él, que yo esté con Él, ¿verdad? ¿Y quién quiere obedecer a todo eso? Bueno, el que ama ¿a quién? A Dios. El que ama a Dios necesita entender todo eso. ¿Por qué? Porque es el nivel de espiritualidad que cada uno debe tener, ¿verdad? ¿Por qué no crece espiritualmente el cristiano? Bueno, pues porque no busca a Dios. No quiere entender el propósito de Dios. Por eso es que no crece. Cuando tú y yo queremos crecer es porque estamos tratando de ¿qué? De buscar lo que Él dice para nosotros y creerle a todo lo que Él ha establecido. No al conocimiento del hombre, pero al conocimiento de su propia palabra, lo que Él dijo y estableció para poder vivir por ello. Entonces, otro pasaje para entenderlo, y tiene una implicación práctica de lo que leímos, porque la referencia, según lo que yo escribí, se ha interpretado como una guía para los creyentes sobre cómo vivir una vida que honra a Dios a través del cumplimiento de sus mandamientos. A través de ese cumplimiento, hermanos, es la vida que honra ¿a quién? A Dios. Entonces, también lo anoté, pero solamente lo voy a tratar de parafrasear. Pedro, en su obediencia, ¿verdad? Y eso es muy citado en muchas ocasiones, porque Pedro prefirió las palabras de que era necesario obedecer ¿a quién? Dios. Antes que a quién. Eso es maravilloso, muchos lo saben. Pedro dijo eso. Sí, pero examina lo que Pedro está diciendo y realmente ve si aplica para mí. Porque él dice, es necesario obedecer. Yo digo, Señor, es necesario obedecerte a ti antes que quién, que a los hombres. Es necesario obedecerte a ti antes que todos los que están alrededor de mí. Ese es un mandamiento que él realmente entendía, hermano. Porque ¿por qué lo dijo? Porque estaba ¿dónde? En su corazón. Porque de la abundancia de la boca habla, perdón, de la abundancia de la boca, ¿el qué? Su corazón, ¿verdad? Eso es realmente lo que estaba viviendo en él y sigue viviendo. Lo que realmente brotaba. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a todos los hombres. Entonces, eso es un versículo muy importante para mí, pero que tiene una aplicación a veces pues que no muchos lo quieren entender, ¿verdad? Bien, vamos a regresar a Juan 14. Y después a Mateo, pero vamos a ir a Juan primero. 14 y versículo 21. ¿Lo tienen? Dice en Juan 14, versículo 21, el que tiene mis ¿qué? El que tiene mis mandamientos, ¿verdad? El que tiene. No dice el que se los va a aprender y ya los estableció en su cabeza y solamente van y vienen, ¿verdad? Yo cuando era niño, lógicamente crecí en una, en una situación religiosa, donde todo es incluso ayer, creo que 2, yo no sé ni cuándo hacen el Día de Muertos, pero creo que el día 2, ¿verdad? Algo así. No sé en sus países, pero en Puebla eso es una tradición. Huele a incienso, flores amarillas de cempasúchil, ustedes lo conocen como cempasúchil, allá se conoce como flor de muerto, ¿verdad? Así le conocen. Entonces, pues eso es como una tradición, quemar incienso, poner altar, ofrendas, tamales y de todo. A mí lo único que me gustaba era que comía tamales, claro, ¿verdad? Y pan. Pero, pues, en realidad tú te das cuenta que eso no funciona. Eso no es un mandamiento de Dios. Eso no es un mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte no se festeja. La muerte no se festeja, hermano. Para nosotros, dijo Pablo, recuérdame qué dijo Pablo en sus palabras. Para mí el vivir, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia, ¿verdad? Es ganancia. Así que no se celebra. Lógicamente cuando alguien parte ya sabemos si ha aceptado a Cristo, a dónde va y está mejor que nosotros.
pero eso no se celebra. No es como Dios no estableció un día para celebrar algo que no viene ni regresa ni nunca está aquí. Simple y sencillamente se ha hecho una costumbre de la gente hacer eso cada año porque creen que alguien va a venir. Bueno, no viene nadie, hermanos. Yo siempre le digo a la gente, no viene nadie. No hay nadie porque Dios se lo llevó y si es algo está en la presencia de Dios y si no, está en otro lado. ¿Quieres que te diga dónde está? Y dice, pues solamente hay dos caminos. Pues sí, solamente hay dos caminos y no le puedo quitar ni decirle, bueno, está en un tiempo donde va a pasar un rato y después Dios, porque Dios no dice eso. Son dos cosas y nada más. Son dos partes, ¿verdad? Y Dios no le quita y ni le añade absolutamente a nada. Si quieren vivir por tradición, vivan, pero en realidad Dios es directo para con nosotros, ¿verdad? Así que Juan 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? Y el que me ama será amado ¿por quién? Mira cómo hay la relación, hermanos, entre dos. Tú amas a Dios, tú amas a Cristo y por secuencia tienes amor ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Para Dios Padre. Por consecuencia, Cristo te ama y por consecuencia el Padre te ¿qué? Te ama también. Te ama también, hermano. Entonces por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré ¿a quién? A él. ¿Ya vieron? Todo eso pasa y la manifestación de Dios es porque nosotros amamos ¿a quién? Bueno, claro, Él nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Porque no hay una contradicción ahí. Él nos amó primero a nosotros. Por consecuencia, nosotros sabemos que podemos amar ¿a quién? A Dios. Por consecuencia, nosotros sabemos que Él abre la puerta, Él nos ama y nosotros ahora podemos amar a Él porque Él ya lo ha puesto en nosotros. Entonces dice, y le dijo Judas no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, ¿qué dice? El que me ama mi palabra, ¿qué? El que me ama mi palabra guardará. Sus mandamientos van a ser guardados en tu corazón. Sus mandamientos. No es que estás todo el tiempo, no hice esto. No es que te estás culpando a ti mismo. Pero eso es un reflejo de cómo tú amas a Dios cuando estás verdaderamente establecidos en sus mandamientos para no fallarle. Para no fallarle. No es que cada vez que, es que no lo hago porque estoy en este mandamiento. No, es que realmente es un reflejo para nosotros. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y su mandamiento es ese, ¿verdad? Es con toda sinceridad. Porque de otra manera sería una religiosidad. Es que no puedo, haz esto, no puedo porque pues quiebro un mandamiento. No, más bien deshonras a Dios y no le das la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Por consecuencia, sí rompes ese mandamiento. Pero en realidad lo que debe enseñarnos a nosotros es en seguir adelante para no fallarle a Dios. Dice, el que me ama, mi palabra guarda y mi Padre ¿qué? Le amará y vendremos a él y haremos morada ¿con quién? Con él. ¿Me vieron? No solamente es Cristo quien nos ama, pero el Padre, y dice que vamos a hacer una ¿qué? Una morada. Por lo tanto, cuando tú estás hablando con el Señor, pidiéndole, sabiendo que tú tienes una entrada libre para con Él, no te encuentras solo, no. Está Cristo y está ¿quién? El Padre. Los dos son uno, pero entendamos que eso es como es, hermano. Tú y yo le pedimos a Cristo y estamos directamente con el Padre, no hay ninguna división ahí. No hay ninguna división porque dice que el Hijo está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Entonces ahí estamos nosotros, no estamos solos, hermano. A veces uno se pone en esta vida como que peleas tú solo. No peleas tú solo. ¿Quieres pelear tú solo? Agarra tus cosas, pero Dios no te dice que peleas solo. Dice, tú no puedes. Yo siempre me acuerdo, yo no puedo, Señor. Tu palabra dice que tengo que ponerme en Efesios 6 ¿el qué? El casco, ¿verdad? Bueno, el escudo, tengo que hacer todo eso porque yo no puedo. Si no fuera así, pues no hubiera puesto eso. ¿Por qué? Está puesto porque sabe que somos ¿qué? Débiles, hermano. No es tanto como decir, no es que somos carne y la carne, no. No, es que tú debes entender que tú y yo somos ¿qué? Espirituales.
más que carnales, hermano. Entonces dice, versículo 24, el que no, ¿qué dice? No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ¿qué? O sea que el que no me ama no guarda mis palabras. Eso es sencillo. No guarda sus mandamientos, no le obedece, no tiene ningún interés. ¿Hay cristianos así? Yo creo que sí, hermano. ¿Verdad? Porque muchos religiosos se encontraron en aquel día, ¿verdad? Se encontraron en aquel día muchos religiosos. Entonces, no hay ninguna diferencia. Muchas veces la gente no quiere entender que obedecer a Dios es realmente conocer sus mandamientos. Lo que Él dice que está mal o lo que está bien, ¿verdad? Muchos no lo quieren entender porque creen que eso es mucho, pero eso es muy bueno al entender que nosotros como seres humanos podemos fallar. ¿Qué es lo que nos hace no fallar? Entender sus mandamientos, hermano, sus propósitos, lo que Él estableció para nuestras vidas. Entonces, eso es una seguridad, hermanos. Así que el significado es que Jesús conecta el amor con la acción de guardar sus mandamientos, dejando claro que la obediencia es una expresión directa al afecto y a la lealtad. Lo leí hace pero lo que sigue es, el versículo establece un vínculo entre el amor del creyente y los mandamientos de Jesús y el amor del Padre Celestial. Seguir los mandamientos de Jesús es visto como una forma de amar al Padre y esta obediencia resulta en un doble amor. ¿No lo habían visto así? Resulta en un doble amor. Porque el Hijo te ama y el Padre te ama. El Hijo te ama y el Padre te ama. ¿Qué más amor necesitamos, hermano? ¿Qué más necesitamos si el que lo creó todo nos está ¿qué? Nos está amando, nos está buscando, nos está enseñando cómo vivir en esta vida. Entonces, leí Juan 14, 21, ¿verdad? Y en adelante hasta el 24. Bien, ahora regresamos a Mateo para ver unos pasajes más para empezarlo a terminar. Bien. Mateo, y leemos 5. Ahora vamos a ir al Mateo 12. Mateo 12. Y versículo 1. ¿Lo tienen? Mira cómo hay religiosos, hermano. ¿Lo tienen? Vean. Dice, 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas. ¿Y a qué? Pues ellos, y como lo explica el Señor Cristo Jesús, es una necesidad, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene necesidad de ¿qué? De comer. Dios ve la necesidad. Los religiosos no lo ven. ¿Por qué? Porque ven lo que dice más adelante. Dice, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de ¿qué? Pero él dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron ¿qué? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a quién? Les recuerda, ¿tú no has leído esto? ¿Tú no has leído esto lo que hizo David? Dice, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin qué? Pues os digo que uno mayor que el templo está, ¿dónde? Y habla de quién, de él mismo, de él mismo. Dice, y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no condenarías a quién? Ustedes no distinguen entre la misericordia, ¿verdad? Y el sacrificio, no lo distinguen. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de ¿qué? Como decirle a tu patrón, estás bien equivocado, déjame hacer lo que yo quiero donde estás trabajando. A ver,
¿Cuántas veces nosotros decimos al patrón, hey, te estás equivocando, así no va la cosa? Yo viene a veces mi patrón y es muy tedioso con lo que hace. Muy tedioso, me dicen algunas veces, apúrate porque va a venir y te lo va a cambiar. Y sí, pues él es el dueño, viene y dice, no me gustó así, ahora hazlo, pero va a costar tanto tiempo. A él no le interesa el tiempo, él dice, háganlo de nuevo. Y Cristo dice, oye, ¿tú no ves que yo soy el dueño del día de reposo? Es por mí. No es, ¿cómo se llama? Religiosidad. Lo que yo estoy haciendo es por amor. Ellos tienen necesidad y esto es lo que hacen, ¿verdad? Pero ellos con su religiosidad no ven la necesidad. ¿Por qué? Porque ven que a fuerza que se tiene que hacer eso, ¿verdad? Pero si ustedes lo han leído y más adelante también lo explica muy bien porque habla de eso precisamente. Bien, más adelante en Mateo del 9 al 13, ¿lo tienen? Hizo otra cosa en el mismo día, ¿lo tienen? Dice, pasando de allí, estoy en versículo 9, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ahí uno que tenía una seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en día de reposo? ¿Es lícito? Vean lo que le responde. Dice, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y le ¿qué? Y le levante. ¿Verdad? Se los está poniendo muy claro. Véanlo ustedes en su propia vida, ¿verdad? En otras palabras, véanlo ustedes en su propia vida. Que de hombres de ustedes, ¿verdad? Que si ve que si su chivo, su borrego, su animal se cae, y si ahí lo dejan porque es día de reposo, no pueden ustedes mover a hacer nada porque son muy religiosos. Y si ustedes lo harían o no. Pero vean lo que dice. Dice, pues cuánto más vale, versículo 12, pues cuánto más vale un qué, que esta oveja. Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en días de qué? Él lo podía hacer, hermano. Dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salido, los fariseos tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle, porque eran más religiosos, hermano. ¿Ah? Cuán peligroso es que una persona sea religiosa y no entienda el plan y propósito de Dios. Muy peligroso, hermano. Es muy peligroso. Muy peligroso, ¿saben por qué? Porque establecen un sistema que dicen esto es así, 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 y mucha gente se convence tanto que empiezan a seguir esto y entonces persiguen a otra gente. Cuando tú le dices la verdad a alguien de lo que está establecido y ellos dicen que no, pues están en contra de la voluntad de Dios. Muchos se levantan creyendo que están haciendo las cosas bien. Bueno, la primera cosa es que no puedes, en este caso, si se van al extremo, matar a otra persona. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si amas a Dios, guardas ¿qué? Sus mandamientos. Y una de las cosas que Él establece es que no matarás, ¿verdad? No matarás. Pero sin embargo, el religioso está dispuesto a caer en esa trampa, ¿verdad? Y cae en esa trampa. Pero los que amamos a Dios sabemos que nosotros, por decir la verdad, estamos dispuestos a ¿qué? Hermano, si usted no está dispuesto a morir, no ha leído lo que dijo siempre Cristo Jesús. El que me sigue, tome su ¿qué? Sí, tome su cruz. De otra manera, no se puede vivir un cristianismo limpio, hermano. No se puede. No se puede porque se necesita batallar, hermano. Se necesita batallar. Tu vida es una batalla no por las circunstancias, sino más bien por no obedecer a quién. A Dios. Por eso es que es una batalla. Porque más bien las cosas serían más fáciles obedeciendo la voluntad de quién. De Dios. Miren, un ejemplo muy claro del amor hacia Dios es Esteban, que siempre lo he citado. ¿No es cierto? ¿Qué dijo, hermano? ¿Qué dijo Esteban? ¿Acaso agarró como Pedro? Pedro era muy atrabancado, hermano, ¿verdad? Pedro era celoso por el amor a su Señor, a su Maestro, a su Dios, a quien le dijo, ¿a quién iremos
si solamente tú tienes que? Eso es lo que le dijo él. Bueno, con todo ese amor que él tenía hacia Cristo, a veces estaba dispuesto a morir por él y que no le hicieran nada a su maestro. Por eso es que cuando lo iban a detener, ¿ustedes creen que solamente pensó en la oreja de Malco? No, hermanos, lo quería tumbar la cabeza, sino porque el soldado viene de un ejército, está muy bien preparado y pues sabe cómo defenderse. Pero donde no se hubiera movido, ¿le hace qué? Pues le corta la cabeza. ¿Y qué le dijo el Señor Cristo Jesús? No, pero esto no es así. Esto no es así. Si yo quisiera, los ángeles vinieran y hicieran todo lo que yo les dijera. Cuando estaban muriendo por el amor de Dios, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le está diciendo? Sí. Simple y sencillo. Eso es el amor a quién? A Dios. El amor a Dios. Tu entrega, hermanos, mi entrega tiene que ver en todo lo que yo entiendo del amor hacia Dios, o como yo le llamo. Sí. Porque el día vienen muchas cosas en la actualidad. Muchos están peleando por cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Pero otras que sí tienen, como el aborto, todo tipo de cosas, homosexualidad y todo tipo de cosas que muchos argumentan con la Biblia, no están obedeciendo el amor de quién, los mandamientos de quién, perdón. Los mandamientos de Dios no los están obedeciendo, no los conocen. Y si los han leído, no les ponen atención a lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿dónde leí? 12:1, hasta el 13. Bien. Mateo 15. Mateo 15 y versículo 3. Hay una necesidad de amor, ¿verdad? Pero también encontramos que en contraparte, hay una religiosidad sin amor. Hay una religiosidad sin amor. Bien, estamos en Mateo 15. Adelante, Mateo 15 y versículo 3. Si lo tienen. Dice, respondiendo él les dijo, porque también vosotros, ¿qué dice? Por vuestra ¿qué? Bienvenidos. Dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Estoy en Mateo 15, versículo 3. ¿Quién respondió? Cristo. Dice aquí, respondió él, les dijo, porque también vosotros. ¿A quién les habla, hermanos? Vean lo que dice en el principio, perdón, en el capítulo 15:1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La pregunta es, ¿por qué lo hacen ustedes? Ahora respondan. No había respuesta de ellos, hermano. No tenían ninguna respuesta, porque esto es lo que hacían. Vean lo que dice más adelante, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a quién. Honra a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento de Dios. ¿Quién no lo conoce? A veces ni siquiera necesitas conocerlo, pero te lo han enseñado, ¿verdad? Unos a varazos. Unos lo enseñan a varazos, ¿no es cierto? Enseñan a golpes. Tienes que respetarme. Lógicamente no citan la Biblia. Cuando sacan el cinto y la vara, pues no dicen, hey, la Biblia dice que tengo que pegar, sino que lo haces por justicia, ¿no es cierto? Pero es un mandamiento de Dios. Dice, honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento que viene de Dios, no es una opción, no es algo que tú puedes decir, bueno, si no quiero, pues no. Para ellos sí. Ellos podrían haber desobedecido y entonces tener una ofrenda y decir, bueno, se pagó todo. Tu religiosidad ha hecho eso porque es un mandamiento de hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que hoy ha sucedido en muchas escuelas también, ¿verdad? Les enseñan a los niños, bueno, tienes tus derechos, puedes desobedecer. Si tu papá te pega un poquito más, entonces llámale a la policía.
Wow, entonces ya no tiene autoridad del Padre, ¿verdad? No estoy hablando de excederse, estoy diciendo con autoridad de enseñar algo que realmente viene de parte de Dios. Muchos me han dicho de México, oye, ¿por qué aquí como que se revelan mal los muchachos? Yo digo, no solamente aquí, en todos lados. Eso no es solamente aquí en los Estados Unidos, en todos lados muchos ya tienen sus derechos. Bueno, esta vez que fui otra vez de donde soy, otra vez encuentras con otra nueva cosa que ponen. Y ahora también ya está como aquí, no puedes maltratar a un perro. Un perro es como parte de tu familia ya también. No puedes, si lo atropellas por casualidad, porque yo tenía mucho cuidado, digo, no voy a pasar uno y me lleven preso, o te llevan preso el día de hoy si tú matas un cachorro, aunque sea callejero. ¿Sí? Bueno, yo no estoy diciendo que estoy en contra de los animales, pero ¿qué no es mejor educar a quién? A tus hijos en la actualidad para que hagan lo correcto delante de quién? De Dios. Dice, ven cómo se los dice. Porque Dios mandó, versículo 4, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, ustedes dicen, dice, cualquiera que diga a padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? ¿Por vuestra qué? Tradición se pasa, hermano. ¿No es así? La tradición se pasa, como ya dije hace un rato. Hay una tradición en México que todos creen que se debe hacer, ¿verdad? Los que son religiosos, se tiene que hacer un altar, se tiene que hacer esto, y lo hacen todo el tiempo, cada año, ¿verdad? Es una tradición. Por eso hablaba el jueves de que las tradiciones nos llevan al ¿cómo se llama? Al colapso espiritual el jueves. ¿Por qué? Porque en realidad a veces por tradición haces cosas que no debes de haber, no debiste y no debes de haber, no debes seguir haciendo, ¿verdad? La tradición no es buena, hermanos. La tradición no trae absolutamente nada bueno. Lo que realmente es bueno es entender los mandamientos de Dios. Si tú los entiendes, debes aplicarlos ¿a dónde? A tu propia vida. No que los cumplas, sino que realmente esos son aplicables para nosotros. Porque nadie puede cumplir todo lo que Dios ha establecido. Pero estoy diciendo, eso realmente refleja que nosotros amamos a quién. Porque Él lo dijo. Juan 14, versículo 15. Si me amas, ¿qué digo? Guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Dónde me quedé? Versículo 8, ¿verdad? Dice, versículo 7, vean la palabra cómo les llama. Es muy fuerte, hermanos. Pero el que lo lee por ahí por encima, pues dice, es una sola palabra, pero es lo que eran, hermano. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿verdad? Estaba profetizado. Vean lo que dice. Este pueblo, ¿qué dice? De labios me honra. Este pueblo solamente habla, no guarda mis qué. Este pueblo solamente habla de mí. Cree que con hablar de mí está guardando mis mandamientos. Dice, oye, ¿por qué quebrantas el día de reposo? Sí, pero hay algo que hacer, hay un trabajo que se debe de efectuar. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse qué? Las manos. Oye, muchas veces nosotros, la gente es muy religiosa que pone bastantes reglas y no hacer la voluntad de quién. Es como si me exigieran a mí muchas cosas, ¿no es cierto? Y para estar allí, ¿sabes qué es lo que necesita para predicar? Solamente tener una comunicación con Dios, hermano. Tener una verdadera relación con quién. Y querer obedecerle. Porque si yo no le quiero obedecer, pues me siento y se acabó. Yo quiero escuchar. Pero si Dios me manda, yo digo, tengo que obedecerte. Yo tengo que obedecerte. Yo no quiero, pero yo tengo que hacerlo. Ahora, nace dentro de mí, tiene que nacer, porque si no, ¿para qué lo hago? Tiene que nacer, yo tengo que saber que eso realmente es agradable. ¿Para quién? Para el Señor. Porque no predico para mí, no enseño para mí. Esto viene de la mano de quién? De Dios. Porque Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos, Miguel. Guárdalos. Y es ahí donde cada uno se debe de encontrar.
si realmente esos mandamientos han sido guardados, ¿dónde? En nosotros para poder vivir por ellos. Entonces, les dice, este pueblo de labios me honra, más, ¿qué dice? Mas su corazón está lejos de mí, está lejos. Nuestros labios pueden decir yo amo a Dios. Sí, pero tu corazón está en México, en China, donde sea está, pero con Dios no está. ¿No es cierto? Está en otro lado, pero con Dios no está, cuando a veces nomás hablamos de las cosas de Dios. Pero cuando vivimos el amor de Dios y hacemos lo que Dios nos ha mandado, entonces sí estamos reflejando el amor de ¿quién? De Dios en nosotros. Tu boca, como la boca de ellos, puede hablar bastantes cosas. Le puedes decir a tus familiares, que esos son a los que actualmente pues queremos ganar para Cristo, ¿no es cierto? Y de hablarles del amor de Cristo y todo lo que tú quieres. Y yo ya le hablé y no cambia. Hermano, ¿sabes tú a veces por qué no cambia? Porque tú a veces solamente le hablas, pero tu corazón no está allí obedeciendo ¿a quién? A Dios. Tu corazón no está obedeciendo a Dios. Entonces esa es la gran diferencia entre saber obedecer a Dios y solamente es hablar ¿de quién? De Dios. Tu hablar tiene que estar junto con lo que tú estás viviendo. Es decir, tú le hablas a Cristo a una persona, sí, pero yo te voy a ser sincero, yo siempre lo he dicho, ustedes no lo conocieron, pero al que yo le pedí que me trajera a la iglesia cuando estábamos en en San Luis, ¿verdad? La primera vez. El que yo le pedí que me llevara nunca llegó y nunca me presentó. Nunca llegó. Yo le pedí porque yo tenía necesidad. Dios lo había puesto en mi corazón. Yo escuchaba aquel todos los días alabanza, todos los días digo, está bien, o sea, está entregado a las cosas de Dios. Y yo le digo, oye, ¿por qué no me llevas a donde tú vas? Digo, yo no tengo necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque más antes me habían dicho, cuando tú te encuentres en esta situación, busca a Dios y vas a ver que te va a ayudar. Bueno, yo dije, eso es lo que tengo que hacer porque ya Dios lo había puesto. Cuando yo le dije a esta persona que me llevara, dice, está en tal lugar. Digo, yo conozco ese sitio. Voy, entro y yo digo, pues ahora ¿a quién le hablo? Pues me siento atrás, voy a escuchar. Eso es todo, ¿verdad? Pues sí, encontré a Dios. Y te digo que lo encontré porque en ese día fui salvo por la gracia de Dios. ¿Y qué tal si no voy? ¿Qué tal si digo, ¿sabes qué? Este hombre no fue, me dio un mal ejemplo, pero yo no voy por él. Él ya era salvo, si él era salvo, pero mi necesidad ahora era ¿quién? Era yo. Por eso es que obedecer a Dios es bien importante, hermanos. Obedecer a Dios, no al hombre, no a las circunstancias, sino al quien no te está dando un buen ¿qué? Un buen testimonio. Deja que Dios trate con él. Deja que Dios trate con él. Así que ese es el amor que nosotros entendemos. Bien, para seguirlo, versículo 9. Dice, pues en vano que... Pues en vano me honran enseñando como que... Mandamientos de quiénes? De hombres. Mandamientos de hombres. Enseñanzas que solamente tienen el peso sobre el hombre, pero no sobre quién? Sobre Dios. Ahora, dice, pues en vano me honran. ¿Qué es algo vano, no? ¿Qué es algo vano? Exactamente, vacío y sin propósito. No tiene sentido, no tiene propósito, es inútil y no tiene fundamento. No tiene fundamento, eso es lo vano. No tiene fundamento, ¿por qué? Porque sus labios pronuncian lo que Dios dice, pero su corazón está ¿dónde? Está lejos de él. No tiene sentido decir que amas a Dios y no estás guardando sus ¿qué? Sus mandamientos. No tiene sentido llegar a donde una persona y hablarle de Cristo si tú realmente no estás amando a quién, haciendo su voluntad. Tiene una gran contradicción todo eso, hermano, en nuestra vida. Y por eso tengo que reflejar mi vida en lo que hago. Realmente amo a Dios, tengo que entonces vivir como Él me dice que yo viva. Y estar en contra de lo que Él me dice que yo debo de estar en contra. Entonces, para terminar, hermanos, en Mateo 22, y ahí lo voy a terminar. Mateo 22, y ahí lo voy a terminar. Y
versículo 34. Versículo 34. ¿Lo tienen? Mateo 22, versículo 34. Lo leo. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Solamente por tentarle. Para nosotros es un beneficio, hermano. Para nosotros es un beneficio porque entendemos esto. Vean lo que dice. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu ¿qué? Con toda tu alma y con toda tu Y toda tu mente. Y no te puedes partir, no solamente es como dijo, con los labios. No puedes decir una cosa y vivir otra. No hay un partimiento, hermanos, porque ese no es entendible. No hay algo que realmente tenga un fundamento, el decir solamente amas a Dios, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. No se puede, porque aquí dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dijo a la mitad, dijo un cuarto, dijo esto, no, dijo todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu ¿qué? mente. Con toda tu mente. Tu mente y la mía debe estar saturada ¿de quién? Del Señor, del Señor. Y a veces está más saturada de otras cosas, hermano. Del mundo, exactamente, está más saturada de las cosas que tú ves alrededor. Es que, hermano, está pasando esto y bueno, sí va a pasar y las cosas tienen que pasar por la voluntad de Dios. Pero eso no está en carga de ti porque todo lo está estableciendo ¿quién? El Señor. ¿Tú crees que la crisis que viene o que está porque alguien la programó? No, Dios lo está permitiendo, hermano. Yo siempre he dicho, cada vez que pasa algo, principalmente aquí en un país que es primer mundialista, creo que así se dice, pues pasa algo, ¿verdad? Alrededor del mundo porque muchos dependen de esto. Pero también en la gente aquí, porque muchos cuando tienen todo, y lo dije el jueves, cuando tienen todo se olvidan de Dios. Se olvidan de hacer de las cosas de Dios. Pero cuando hay una crisis y hay necesidad, entonces empiezan a buscar ¿a quién? Muchos, no todos, porque muchos se les endurece ¿qué? El corazón. Entonces dice el versículo 38, este es el primero y grande ¿qué? Este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor. Amarás al Señor. Por eso es que dijo: si me amas, guarda ¿qué? Versículo 39, hay una semejanza, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como ¿a quién? Como a ti mismo. Ahí es donde tal vez algunos no nos encontramos, ¿no es cierto? Si eres sincero, yo escudriño mi vida y digo, pues tal vez no compartes mucho con una persona por tal vez el carácter. Yo siempre he dicho, a veces el carácter de uno no te va a ayudar, pero no lo puedes odiar, no debes, ¿verdad? Simplemente es, ¿cómo estás? Aquí, pum, se acabó. Porque hay veces que no puedes hablar con una persona. A mí me ha pasado, yo prefiero tomar mucha distancia. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene bastantes cosas en su vida y no le puedes hablar de Dios. ¿Por qué? Porque cierra todo. Entonces yo no puedo estar con una persona que me está contradiciendo todo el tiempo, ¿verdad? No se puede, nunca he podido con eso. Yo simplemente estamos en un lugar y no es que estés conmigo, pero estamos con respeto, no hay problema. Te empiezas a meter en cosas que realmente no están dentro de la voluntad de Dios, entonces uno empieza a decir, bueno, no conviene estar contigo. ¿Por qué? Porque me vas a contaminar también, ¿verdad? Me vas a contaminar, y eso es lo que muchos han hecho. Cuando empiezan a hacer, pasan tanto tiempo con una persona que se empiezan a contaminar, y entonces ahora el supuesto cristiano está haciendo lo que el otro está haciendo. Yo los he visto, hermano. ¿Visto? El supuesto cristiano está haciendo lo que los demás hacen. Entonces, ahí está la gran diferencia. No es que uno sea santo, no es que uno sea, oh, yo soy el mejor, no. Es que uno, como tienes el amor de Dios y como entiendes cuáles son sus propósitos, sabes tu qué, tu límite, y sabes el mandamiento de quién, del Señor. Entonces dice, para acabarlo, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Y qué? De estos dos mandamientos. Porque Juan 14:15 dice:
Si me amas, guarda qué. Si me amas. Así que si amamos al Señor, es necesario que nosotros entendamos guardar sus ¿qué? Mandamientos. Y si ustedes leen todo eso, hermanos, van a ver que hay bastantes de lo que Cristo les habló a los fariseos, de lo que no hacían. Solamente hablaban y se supone que conocían los mandamientos de Dios, pero no vivían con ese propósito, sino solamente eran tan rígidos en lo que querían hacer, pero ellos no obedecían a la voluntad de Dios de todo corazón. Y nosotros sabemos que lo debemos hacer no porque Dios nos esté picando las costillas, sino porque realmente nosotros amamos a ¿quién? A Dios lo amamos, y entonces eso es un reflejo de nuestra vida. De otra manera, entonces vamos a ser religiosos y nuestros hijos no lo van a ver. No lo van a ver. No lo van a ver. Y ellos, ¿tú crees que si nosotros no lo hacemos, ellos lo van a hacer? No lo van a hacer, porque en realidad lo que están viendo nosotros es una falta, ¿verdad? Es una falta de propósito. Y nosotros buscamos ese propósito y sabemos que eso realmente para nosotros es vivido, es algo que nosotros está en nosotros, eso es lo que van a seguir, ¿no? Vamos a darle gracias al Señor Padre. Te alabamos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Damos gracias por el momento que tú nos das de escuchar tu palabra y saber dónde estamos parados en la actualidad, y saber que si decimos amarte, Señor, debemos hacer tu voluntad en obediencia en todo el tiempo en que estemos en esta vida, reconociendo que todas las distracciones, Señor, a veces son demasiado, pero en realidad, Señor, sé tú con nosotros, guíanos, Señor, a que todo ese tiempo sea preparado para ti, bendito Padre. Gracias te damos por nuestra familia en Cristo, todos los que están aquí presentes, Señor, que tú les ayudes en su diario vivir, que los fortalezcas, y aquellos también que tienen la ansiedad, Señor, sea en una dificultad de enfermedad, que seas tú con ellos, bendito Padre. Damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y lo que haces, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.